Los agricultores polacos, hartos de las concesiones que disfruta Ucrania de no pagar aranceles por los granos que importa, decidieron tomar la justicia por sus propias y vetar las importaciones hacia Europa de Volodymyr Zelensky, que nunca se imaginó que sus cereales serían arrojados como basura en los rieles de la estación de Kotomech. Y esto es solo el comienzo de lo que le espera. El gobierno de Polonia amenazó con extender el embargo sobre los rubros agrícolas ucranianos si la Unión Europea no estabiliza el mercado en medio de una clara competencia desleal. Analistas opinan que la eurozona, por apoyar la política hostil de Estados Unidos contra Rusia, se disparó en el pie y ahora pagará caro. ¿Quieres ver cómo quedaron los granos de Ucrania? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande. Nada más y nada menos que 160 toneladas de productos agrícolas ucranianos que estaban siendo transportados en 8 vagones hacia el puerto de Gdansk para ser distribuidos hacia varios países europeos fueron arrojados como forma de protesta en los rieles de la estación de Kotomech por parte de los agricultores polacos. Se trata del cuarto caso de ataque a las importaciones de Ucrania en medio del claro descontento de los agricultores por las concesiones que se le dan a Kiev, bajo el pretexto de la guerra con Rusia, en detrimento del resto de naciones europeas. En concreto, los agricultores europeos están molestos y exigen protección frente a los productos baratos procedentes de Ucrania, derogación del nuevo Pacto Verde que limita los cultivos, restablecimiento de las subvenciones al gasóleo y precio justo de sus rubros en el mercado, es decir, que correspondan con los aumentos del coste de la vida. Si bien es cierto que la agricultura representa solo el 1,4% del PIB de la Unión Europea, su influencia política es enorme, sobre todo cuando miles de tractores bloquean las rutas claves del comercio durante meses, antes del desarrollo de los comicios al Parlamento Europeo, que serán en mayo. Tal es la presión que el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, informó que su país podría extender el embargo sobre los cereales ucranianos si la Unión Europea no encuentra métodos efectivos para estabilizar el mercado frente a la gran ola de protestas de los agricultores locales. En respuesta, Zelensky pidió a la Comisión Europea intervenir en el asunto para hacer ceder a Varsovia, en aras de que acepte sus importaciones, porque a su juicio es relevante que se preserve la unidad de Europa, teniendo en cuenta que Rusia podría aprovecharse de la situación para tomar ventaja en el mercado. Entre tanto, la Comisión de la Unión Europea precisó que está tratando de encontrar una solución que satisfaga, por un lado, el compromiso de seguir apoyando la economía de Ucrania, incluido su sector agroalimentario, y por otro lado, proteger a los sectores sensibles del mercado de la región. Sin embargo, desde el Ministerio Polaco de Agricultura se declaró que las conversaciones con sus homólogos ucranianos son muy difíciles y que si la Unión Europea no toma medidas, Varsovia se aislará realmente de los productos procedentes de Ucrania, pero llegarán al mercado de Europa Occidental. ¿Cuándo comenzó la guerra de los granos entre Polonia y Ucrania? El conflicto data de junio del 2022. Cuando la Unión Europea, para respaldar la guerra proxy contra Rusia, suspendió por un año los aranceles a las mercancías ucranianas para ayudar a Kiev a aumentar las exportaciones. Además, meses antes, en marzo de ese mismo año, la Comisión Europea abrió los llamados corredores de solidaridad, un conjunto de rutas fluviales y terrestres para la salida en masa de los granos desde Ucrania. Posteriormente, en mayo del 2023, la Unión Europea prolongó la medida por un año más y desde marzo facilitó la entrada de los cereales ucranianos
para ser exportados a terceros países, aunque debido a problemas logísticos, la mayor parte se quedó en las naciones limítrofes con Ucrania. Esta situación desató una gran crisis en el sector agrario europeo, particularmente en Polonia y Hungría, que tras fuertes protestas de los granjeros instaron a la Unión Europea a restablecer los aranceles de importación al maíz y otros productos con sello ucraniano. No obstante, la Comisión Europea hizo caso omiso y el 15 de septiembre decidió no prolongar las restricciones a la importación de 4 productos agrícolas ucranianos a varios países europeos que tienen fronteras con Kiev, que fue obligada a aprobar medidas para controlar las exportaciones. La decisión disgustó a Polonia, Hungría y Eslovaquia, que ese mismo día, de manera unilateral, anunciaron su decisión de prolongar el embargo a la entrada de alimentos ucranianos. En respuesta, Zelensky demandó a estas 3 naciones ante la Organización Mundial del Comercio para exigir que se aceptaran las medidas acordadas con la Comisión Europea. En concreto, estas naciones se sumaron al veto del grano ucraniano, también impuesto por Eslovaquia, Bulgaria, Hungría y Rumanía, y hoy ya son 25 de los 27 estados de la Unión Europea que representan 10 millones de agricultores que se oponen al servilismo con Kiev. El veterano corresponsal de guerra, Elilah Magniar, opinó que los agricultores europeos despertaron a las consecuencias del conflicto ucraniano y están diciendo: tenemos que estar completamente desvinculados de lo que está pasando en Ucrania, porque esta no es nuestra guerra. Expresó que la Unión Europea, pese a las consecuencias nefastas para su economía, no cambió el rumbo de sus políticas dándole prioridad a los lineamientos de la Casa Blanca en detrimento del bienestar del pueblo. Simplemente, prosiguió el experto, los agricultores están molestos porque tienen que cumplir con los lineamientos del bloque, pero a Ucrania se le permite eludirla bajo el pretexto de que están en guerra. Ejemplificó que cuando se le dice a los agricultores que no pueden plantar cierto tipo de hortaliza en una época específica del año, debido al dióxido de carbono y al cambio climático y porque tienen que transformar Europa en un entorno verde, no puedes también decir, vale, esto es aplicable solo a los europeos con la excepción de Ucrania. Eso no va, no funciona. No se puede negociar con el cuchillo en la garganta. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.